Hay una palabra que define la cumbre del estilo, pero su origen encierra una verdad mucho más profunda de lo que imaginas. Una verdad forjada en el silencio, entre hilos y decisiones que cambiarían el mundo. Veremos el instante exacto en que un simple gesto de reserva redefinió para siempre la relación entre el hombre y su vestimenta. Descubrirás cómo una élite silenciosa transformó un oficio en un rito de poder y pertenencia, esculpiendo la identidad de imperios. Entenderás por qué el verdadero significado de bespoke es mucho más que una prenda, es un manifiesto vivo de lo que somos, forjado con una paciencia y precisión que desafía el tiempo. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado distinguirse, no solo por sus logros, sino por la impronta de su presencia, la declaración de su estilo. Un anhelo por la individualidad, por una manifestación externa de un mundo interior. Y en ese viaje, en una esquina particular del mundo, se forjó una tradición que elevó la vestimenta a la categoría de arte. Un rito de paso para aquellos que comprenden que el verdadero estilo es una conversación íntima entre el individuo y el artesano. Nos situamos en la Inglaterra del siglo XVII. Una época de intriga, de expansión imperial y de una sociedad emergente que valoraba la distinción y el refinamiento. Las calles adoquinadas de Londres vibraban con la promesa de una nueva era. En el corazón de la bulliciosa, pero entonces incipiente, Savile Row de Londres. Entre el aroma a lana, el murmullo de las agujas y el susurro de conversaciones en voz baja, comenzó a gestarse un concepto revolucionario. No era simplemente ropa, sino una extensión del hombre que la portaría, confeccionada con una precisión casi mística. Aquí, la elección del tejido no era una mera transacción, era un compromiso. Cuando un cliente seleccionaba un paño específico, este era literalmente hablado o reservado para él, retirado del resto del stock, destinado únicamente a su futura prenda. De esta costumbre, de la frase de Bespoken for, nacería una palabra que encapsula la cumbre de la sastrería, bespoke. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Esta noción primigenia sentaría las bases para una forma de confección completamente nueva. Un traje bespoke no era una prenda manufacturada en serie, ni siquiera una alteración de un patrón preexistente. Era, y sigue siendo, una creación desde cero, nacida de las medidas únicas, la postura, la fisonomía y las aspiraciones de un solo individuo. A lo largo de los siglos XIX y XX, con la revolución industrial transformando el mundo a su alrededor y la producción en masa prometiendo eficiencia, los maestros de Savile Row se negaron a ceder. En lugar de ello, se dedicaron a perfeccionar sus técnicas, cada puntada, cada corte, cada prueba, evolucionando hacia un virtuosismo inigualable. La calle se transformó en el epicentro mundial de la alta sastrería personalizada, un santuario donde el tiempo parecía ralentizarse y donde el arte de la confección alcanzaba su máxima expresión. Los sastres de Savile Row no eran simples comerciantes de ropa, eran escultores de tela, custodios de un conocimiento milenario y, a menudo, confidentes silenciosos. Sus herramientas, aparentemente humildes, la tiza del patrón, las tijeras de corte preciso, la aguja e hilo, eran extensiones de manos expertas que podían leer el cuerpo de un hombre como un mapa, anticipando cada curva, cada movimiento, cada pliegue. Para el cliente, encargar un traje aquí era mucho más que una compra, era participar en un ritual ancestral. Una inversión no solo en una prenda, sino en una parte de sí mismo, una declaración silenciosa de su lugar en el mundo. Un traje bespoke prometía una silueta inmaculada, una comodidad inigualable y una durabilidad legendaria, cimentadas en una relación de confianza y entendimiento tácito. Pero detrás de la elegancia impecable, de la promesa de la perfección a medida y del legado centenario de Savile Row, se esconde una realidad mucho más compleja. Una realidad que va más allá del brillo de la lana o la precisión de un dobladillo. En este mundo de excelencia artesanal, donde cada hilo cuenta una historia y cada puntada es un juramento de calidad, ¿cuál es el verdadero precio de esa promesa? ¿Qué implica realmente la búsqueda de la perfección en una prenda que, por definición, es única? El telón se descorre para revelar una faceta menos evidente de esta tradición, una que desafía la simplicidad de una etiqueta de precio y nos invita a indagar en las profundidades de un legado forjado por el tiempo, el talento y, quizás, una carga invisible. Algo fundamental está a punto de ser desvelado. El tiempo, ese implacable tejedor de destinos, había consagrado al sastre como un pilar inamovible de la sociedad. Las agujas danzaban con una precisión ancestral, cada puntada un susurro de perfección, cada corte una declaración de arte. La reputación no se forjaba en el mármol de un escaparate, sino en la impecable caída de una solapa, en el ajuste preciso de un hombro, en la comodidad invisible de una prenda creada para ser una segunda piel. La demanda crecía, alimentada por una floreciente clase media alta y una aristocracia que entendía el traje bespoke no como un lujo, sino como una extensión intrínseca de su identidad. Los talleres bullían, las listas de espera se alargaban, y el eco del éxito parecía resonar en cada rincón de Savile Row o Via dei Condotti.
pero bajo el barniz de la tradición y la aparente prosperidad, un germen de tensión comenzaba a incubarse. La promesa de calidad no era solo una virtud, era una sentencia. Cada traje requería incontables horas de meticuloso trabajo artesanal, un proceso que no podía acelerarse sin traicionar su esencia misma. Mientras los clientes clamaban por sus encargos, los maestros sastres y sus aprendices se encontraban atrapados en un dilema silencioso, como satisfacer una demanda creciente manteniendo una calidad innegociable, sin que el coste real no se midiera solo en tela y honorarios, sino en noches sin dormir, en manos fatigadas y en la presión constante de una perfección inalcanzable. La tensión se palpaba en el aire denso de los talleres, donde el silencio de la concentración a veces era roto por el chasquido tenso de una aguja o un suspiro contenido. La primera gran ola de cambio no llegó con una revolución violenta, sino con la inexorable marea de la industrialización. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las fábricas comenzaron a producir prendas en serie, con una eficiencia y un volumen que los talleres bespoke nunca podrían igualar. Los trajes de prêt-à-porter o listos para llevar, aunque carentes del alma y el ajuste personalizado de un bespoke, ofrecían una alternativa accesible, rápida y, para muchos, suficiente. El sastre artesano, orgulloso de su arte, observó esta evolución con una mezcla de desdén y una creciente inquietud. Era un enemigo silencioso, no en la calidad, sino en la concepción misma del vestir. La reacción de la venerable tradición bespoke fue, en gran medida, la inacción. Convencidos de la superioridad intrínseca de su oficio, muchos creyeron que la clientela verdaderamente exigente siempre volvería a sus puertas. Era una decisión, o más bien la ausencia de una, que sellaría un destino. Mientras el mundo exterior se transformaba a pasos agigantados, los talleres se aferraron a sus métodos ancestrales, a sus largos procesos y a una filosofía que, aunque sublime, comenzaba a desentonar con el nuevo ritmo de la vida moderna. La lealtad del cliente se puso a prueba, valía la pena la espera, el precio, el sacrificio de la inmediatez, cuando alternativas decentes estaban al alcance de la mano. El verdadero punto de inflexión, el golpe decisivo, llegó con la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos globales no solo diezmaron la mano de obra joven y talentosa que nutría los talleres, sino que transformaron radicalmente la sociedad, la economía y las prioridades. La austeridad se impuso, los materiales de lujo escasearon y la misma idea de la ostentación o la meticulosidad en el vestir pareció frívola en un mundo en ruinas. La elegancia sobria se convirtió en una necesidad, no en una elección. La clientela que antes sostenía la industria bespoke se vio diezmada o empobrecida. Los maestros sastres, algunos con décadas de experiencia, vieron como sus hijos, forzados por la necesidad o atraídos por las nuevas oportunidades en industrias en auge, elegían otros caminos. Los pedidos se desplomaron. El zumbido constante de los talleres se redujo a un murmullo esporádico. El arte de la sastrería bespoke, que había florecido durante siglos, enfrentaba ahora una crisis existencial. No era solo una cuestión de beneficio, era la supervivencia de un conocimiento milenario, una cadena ininterrumpida de maestría que amenazaba con romperse. Los errores no fueron de ejecución, sino de visión. La incapacidad de anticipar o de adaptarse a una marea de cambios que barría el viejo orden mundial dejó a la tradición bespoke vulnerable, expuesta. El momento del desastre no fue un único evento sísmico, sino una lenta y dolorosa hemorragia. Tiendas históricas, que habían vestido a generaciones, cerraron sus puertas para siempre. Aprendices, antes prometedores, abandonaron el oficio. El hilo conductor del conocimiento, transmitido de maestro a pupilo, se deshilachaba. La perfección no había desaparecido, pero el mundo que la valoraba como antes, sí. La carga invisible de la promesa de calidad se había transformado en el peso aplastante de la irrelevancia en un mercado cambiante. Lo que antes era un juramento de excelencia, ahora era una lucha por la mera existencia. El telón había caído sobre una era, y el futuro del traje bespoke, y de quienes lo creaban, sería irreconocible. Nada volvería a ser igual. El telón había caído, y en su descenso arrastró consigo no solo una era, sino las estructuras que la sostenían. Las consecuencias fueron tan sutiles como devastadoras, tejiéndose silenciosamente en el entramado de la sociedad y del propio traje bespoke. Los primeros en sentir el frío desamparo fueron los talleres. Aquellos santuarios de tela, hilo y aguja, que durante siglos habían vibrado con el rítmico corte y la punzada de la aguja, comenzaron a enmudecer. Muchos de ellos, incapaces de competir con la velocidad y los precios de la producción en masa, cerraron sus puertas para siempre. Sus herramientas, testigos mudos de generaciones de trabajo, quedaron cubiertas por una pátina de polvo, una reliquia olvidada de un tiempo donde la paciencia y la precisión eran la máxima divisa. Con el cierre de cada taller, se perdía algo más que un negocio, se extinguía un linaje. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.